Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy no vamos a hacer un tutorial, sino que os voy a enseñar 10 productos que he comprado recientemente en AliExpress y que me parecía interesante compartir con vosotras porque tienen una relación calidad-precio estupenda. Algunas de estas cosas incluso yo no las había visto en otro sitio, no sabía dónde comprarlas y aquí en AliExpress las he encontrado. También algunas de estas cosas, como unos cierres que hay de cuero, que os voy a enseñar en detalle, ya los hemos utilizado en el canal y me preguntabais que dónde lo podíais comprar. Pues bien, la respuesta es aquí, en AliExpress. En la descripción del vídeo, si pincháis, vais a tener el link a todas estas compras por si alguna de ellas os interesa. Así que si queréis verlo, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. La primera de las compras que tengo pendiente de estrenar todavía, son estas reglas, que os las voy a ir enseñando, que son especiales para acolchar. Con cada una de estas reglas podemos hacer infinidad de dibujos bien bonitos en nuestros trabajos de patchwork, en especial en las colchas. Simplemente vamos a tener que ir deslizando el prensatelas justo al borde de la regla. Como veis, la voy a poner de canto. Son unas reglas que tienen un grosor bastante considerable y que el canto es completamente plano. Eso es para que el prensatelas se apoye perfectamente, es un prensatelas especial y que podamos coser haciendo justo esta forma. La verdad que me ha parecido una compra muy interesante y con un precio muy bueno. También para el mundo del patchwork he encontrado este conjunto de reglas, yo ya las he ido colocando, son unas pequeñas plantillas también de acetato, aunque las veáis así con este color, son de plástico. Y nos dan las medidas exactas para cortar con margen y el de la plantilla que tenemos que utilizar, por ejemplo en este caso para los hexágonos. Pero en este kit vais a ver, vienen prácticamente cualquier forma que os interese. Aquí hay rombos, tenemos los cuartos de círculo para hacer el camino o el sendero del borracho. Tenemos, por ejemplo, las conchitas también, cuadrados, y luego vienen en un montón de tamaños diferentes, triángulos equiláteros también tenemos aquí. ¿Veis? En todas vienen las dos partes. Perfecto para el trabajo de pieceo. También tenemos los corazones de manzana, la otra parte, ¿veis?, del sendero del borracho. También tenemos, como yo lo llamo, los melones, ¿no? Las formas ovaladas, también las tenemos aquí. Yo lo que he hecho ha sido colocarlas así en funditas para no tenerlas mezcladas. También tenemos, ¿veis?, este tipo de hexágono aplastado en distintos tamaños, pentágonos. Bueno, como veis, son infinidad las formas y los tamaños en las que vienen estas plantillas. Es otra compra bastante interesante porque el precio es muy razonable para la cantidad de material que nos envían. Otra de las compras que yo tenía muchas ganas de hacer son estas tijeras que cortan haciendo ondas, porque dan, como veis aquí, un acabado muy bonito a nuestros trabajos, un poquito diferente a las que cortan en zigzag. La verdad que es que no sabía dónde conseguirlas y vi el link y dije, bueno, voy a comprar a ver qué tal son. Y la verdad es que cortan muy bien. Además, tenéis la posibilidad de comprarlas con ondas de distinto tamaño. Estas son las medianas, las ondas medianas, las hay más chiquititas y las hay también un poquito más grandes. Otra compra que me ha llegado son estas plantillas de cartulina para hacer los corazones de manzana y los hexágonos del jardín de la abuela. Son un sustituto perfecto a las reglas que os he enseñado antes, a las plantillas que os he enseñado antes con el margen de costura. Son dos formas de hacer el mismo trabajo, un poco en función de lo que os guste más. Estas plantillas y otras muchas las vais a tener en el link que os dejo en distintos tamaños. También he comprado esta regla, que como veis es una regla cuadrada que tiene redondeadas 3 de las esquinas y el grado de redondez es diferente porque parten de círculos, este mucho más grande, el mediano y el pequeño, y son perfectas para muchos trabajos en los que queremos que no nos quede en esquina el remate, sino que queremos que quede circular. Yo hasta ahora lo que hacía era tomar cualquier objeto circular y alinearlo con los bordes de la tela y entonces ya redondeaba, pero es verdad que con esta regla nos va a quedar mucho más exacto y siempre nos va a quedar con la misma medida.
También he comprado estos moldes de silicona pensados para hacer botones con la arcilla polimérica. La verdad que se usan de una manera súper sencilla. Simplemente tenemos que hacer una bolita de la arcilla, la aplastamos, va a tomar la forma del botón y luego, como esto es una silicona, como veis, súper flexible, podemos sacar el botón sin deformarlo en absoluto. Veis que tengo aquí por un lado flores y estos ya son directamente botones. Este es un caprichito que compré pensando en algún muñequito que tengo en cabeza realizar. Veis que son unas gafitas metálicas, las he cogido en 2 tamaños distintos y son de verdad súper monas para darle un detalle especial a nuestros trabajos. También he comprado estos cierres que son de cuero. Veis que son 2 piezas, este lo hemos usado ya en un tutorial y la verdad que se cosen súper fácil y le dan un toque muy especial a los trabajos. Yo he comprado en estos 3 tonos, pero los tenéis en otros muchos colores, un poco en función del trabajo que vayáis a hacer, lo podéis perfectamente combinar. Y también en cuero, pero como veis con una estética un poquito diferente, he comprado este cierre que mezcla el cierre metálico tipo lengua con el cuero. La verdad que también me parece que le va a dar al trabajo en el que se lo pongamos un toque perfecto. Por último, enseñaros que he comprado estas hebillas que son regulables y son para las asas de bolsos o de las mochilas para que queden al tamaño que nos interesen. Este tipo de hebilla la podéis encontrar en distintos tamaños, un poco en función de la correa que vayáis a utilizar. Espero que las compras que he realizado os hayan parecido muy interesantes. Nos vemos en el próximo tutorial.